En los pliegues más profundos de la memoria colectiva, donde residen las historias que nos marcan, que nos inspiran y nos transforman, encontramos relatos que trascienden el tiempo, el espacio y las circunstancias. Son ecos de valentía, susurros de resiliencia y gritos de triunfo que nos recuerdan la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Hoy nos embarcamos en uno de esos viajes, una odisea que comienza en la oscuridad más profunda del desprecio y culmina en la luminosa cima de la autoaceptación y el reconocimiento universal. Nos adentraremos en la vida de una joven cuyo destino parecía sellado por la crueldad de las palabras y la superficialidad de la mirada ajena. Una joven que, como tantas, conoció el filo afilado de la burla por su aspecto, pero que se negó a ser definida por él. Esta es la historia de cómo esa joven, esa alma herida, no solo sanó sus cicatrices, sino que las convirtió en un mapa hacia una nueva definición de belleza. Una belleza auténtica, profunda y sobre todo real. Hoy, esa joven no es solo una sobreviviente, es un ícono, un faro de luz para todos aquellos que alguna vez se han sentido invisibles, inadecuados o imperfectos. Su viaje nos enseña que la verdadera belleza no se mide en simetría o en las tendencias efímeras, sino en la fortaleza del carácter, la bondad del corazón y la inquebrantable voluntad de ser uno mismo, a pesar de todo. En el corazón de cada persona reside una narrativa única, un tapiz de experiencias tejidas con hilos de alegría y dolor, de esperanza y desesperación. Para nuestra protagonista, a quien llamaremos Elena, los primeros hilos de su tapiz estuvieron teñidos con un tono sombrío, casi monocromático, que contrastaba brutalmente con el vibrante mundo que soñaba habitar. Desde sus primeros años, Elena era una niña con una sensibilidad particular, una imaginación desbordante y un corazón que buscaba la conexión. Sin embargo, el mundo, en su a veces cruel inocencia infantil, le devolvió una imagen distorsionada de sí misma. Sus rasgos, que para algunos eran simplemente diferentes, para otros se convirtieron en un blanco fácil, un pretexto para la burla, para la exclusión, para el dolor. No era una diferencia flagrante, no era algo que pudiera señalarse con facilidad en un manual de patologías. Era, más bien, una suma de pequeñas particularidades, una nariz que no se ajustaba a los cánones de la época, una complexión que le hacía parecer más robusta de lo que se esperaba de una niña, un cabello indomable que desafiaba cualquier intento de domesticación. Eran detalles que, en el microscopio implacable de la niñez, se magnificaron hasta convertirse en monstruos. Los niños, con su brutal honestidad y su falta de filtros, no tardaron en encontrar esas diferencias. Narizona, gordita, pelo de estropajo. Etiquetas, sencillas, directas, pero que se clavaban como puñales en el frágil espíritu de una niña. El patio de la escuela, que para muchos era un espacio de juego y risas, se transformó para Elena en un campo minado. Cada paso cargado de la ansiedad de ser vista, de ser señalada. Los murmullos, las risitas disimuladas, las miradas furtivas, todo construía un cerco invisible a su alrededor, una burbuja de aislamiento que la separaba de sus compañeros. Las invitaciones a fiestas no llegaban, los grupos de juego se cerraban a su paso. La soledad se convirtió en su compañera más fiel, una presencia constante que la abrazaba en los rincones del recreo y en las últimas filas de la clase. Sus padres, como muchos,
Intentaban consolarla, restarle importancia a los comentarios. No les hagas caso, Elena. Eres hermosa tal como eres, decían. Pero las palabras de consuelo, aunque bien intencionadas, rara vez logran erradicar la semilla del dolor plantada por la crueldad ajena. Elena miraba el espejo y no veía la belleza que sus padres le describían. Veía lo que los ojos de sus compañeros le habían enseñado a ver. Los defectos magnificados, la imperfección gritando en cada rasgo. Se esforzaba por encajar, por cambiar lo inmutable. Intentaba peinarse de formas imposibles para ocultar su cabello. Se vestía con ropa holgada para disimular su figura. Y en su mente infantil, empezaba a creer que, si tan solo pudiera desaparecer, si pudiera ser invisible, el dolor cesaría. La infancia de Elena, que debería haber sido un periodo de descubrimiento y alegría inocente, se convirtió en una constante batalla contra la percepción ajena y la autoimagen distorsionada. Cada día era un recordatorio de su diferencia. Cada interacción social, una fuente potencial de humillación. Las cicatrices emocionales comenzaron a formarse, invisibles a simple vista, pero profundas y dolorosas en el alma. El brillo en sus ojos se opacó, su risa se volvió más escasa y su espíritu vibrante se encogió, buscando refugio en el silencio y la soledad. Era el inicio de un largo y tortuoso camino, un camino que, sin embargo, la llevaría a redefinir no solo su propia vida, sino también la forma en que el mundo percibe la belleza. A medida que Elena transitaba de la niñez a la adolescencia, el ambiente escolar, lejos de ofrecer un respiro, intensificó la presión. La adolescencia es, por naturaleza, una etapa de profundas inseguridades, de búsqueda de identidad y de un inmenso deseo de pertenencia. Para Elena, esta etapa se convirtió en un crisol de angustia. Las burlas, que en la infancia eran más directas y físicas, evolucionaron a formas más sutiles, pero igualmente destructivas. El ostracismo social, los comentarios pasivo-agresivos, las risitas a sus espaldas en los pasillos, los rumores maliciosos que circulaban por los grupos de WhatsApp y las redes sociales. La era digital, que para muchos era una ventana al mundo, para Elena se transformó en un escaparate de sus inseguridades, un lugar donde las comparaciones con ideales de belleza inalcanzables eran constantes y brutales. Su complexión seguía siendo un tema de chismorreo, su cabello indomable una fuente de comentarios sarcásticos, y su nariz, que alguna vez fue solo grande, ahora era la montaña o el tobogán. Estos apodos, estas etiquetas, se adherían a ella como una segunda piel, moldeando su percepción de sí misma. Cada vez que se miraba al espejo, no veía a una joven con potencial, con sueños, con una personalidad única. Veía la caricatura que sus acosadores habían pintado. Veía los defectos, las imperfecciones, la razón por la que no era lo suficientemente buena. La adolescencia de Elena fue un periodo de profunda reclusión. Evitaba los eventos sociales, inventaba excusas para no ir a las fiestas de cumpleaños. Se escondía detrás de libros en la biblioteca durante los recreos. La soledad, que antes era una compañera, ahora se sentía como una prisión. Desarrolló una profunda ansiedad social, un miedo paralizante a ser juzgada, a ser el centro de atención, aunque fuera por un instante. Cada interacción se sentía como un examen, y ella, en su mente, siempre reprobaba. El impacto en su salud mental fue devastador. La autoestima de Elena se desmoronó hasta el punto de la autodestrucción. Cuestionaba su valor como persona, su derecho a la felicidad, incluso su propia existencia. Hubo noches en que las lágrimas empapaban su almohada, noches en que deseaba fervientemente ser otra persona,
tener otro cuerpo, otra cara. La idea de que su aspecto físico era la raíz de todo su sufrimiento se arraigó profundamente en su psique. Creía que si fuera bonita, según los estándares de sus compañeros, todos sus problemas desaparecerían. Intentó, desesperadamente, encajar. Probó dietas extremas que ponían en riesgo su salud. Se aplicó incontables productos de belleza que prometían transformar su piel y su cabello. Estudió tutoriales de maquillaje que prometían corregir sus rasgos. Cada intento fallido era un nuevo golpe a su ya frágil confianza. Se sentía atrapada en un cuerpo que no respondía a sus deseos, en una imagen que no podía cambiar. La frustración y la desesperación crecían con cada día. En este punto de su vida, Elena no solo luchaba contra el mundo exterior, sino contra un enemigo mucho más formidable, ella misma. Su voz interior se había transformado en un coro de sus acosadores, repitiendo constantemente los mensajes de fealdad e insuficiencia. La idea de que no merecía amor, amistad o éxito se convirtió en una creencia central. Era un ciclo vicioso de autodesprecio y aislamiento, un pozo cada vez más profundo del que parecía imposible salir. La adolescencia, que para otros era una época de efervescencia y crecimiento, para Elena era una travesía por un desierto emocional, un paisaje árido de dolor y desesperanza. El peso de las burlas y la tiranía de los estándares de belleza la estaban aplastando, y el futuro se veía como una extensión interminable de este sufrimiento. Fue en el punto más álgido de esa desesperación adolescente, en el momento en que la oscuridad parecía haberlo cubierto todo, cuando un pequeño, casi imperceptible, rayo de luz comenzó a filtrarse. No fue un evento dramático y repentino, sino una acumulación gradual de pequeñas epifanías, una serie de susurros internos que poco a poco comenzaron a desafiar el coro de voces críticas. Elena estaba exhausta, mental y emocionalmente agotada, de la batalla diaria contra sí misma y contra el mundo. Había llegado a un punto en el que la idea de seguir viviendo con ese nivel de angustia era insoportable. Y fue precisamente en esa rendición, en ese reconocimiento de su propia vulnerabilidad, donde encontró un espacio para la posibilidad. La primera chispa, quizás, llegó a través de la lectura. Elena, siempre refugiada en los libros, un día tropezó con una novela que hablaba de un personaje que, a pesar de sus imperfecciones físicas, irradiaba una fuerza interior inquebrantable. No era una historia de antes y después, en la que el personaje cambiaba su aspecto para ser aceptado, sino una historia de aceptación de sí mismo, de encontrar la belleza en la singularidad. Esta novela no le dio una solución mágica, pero le plantó una semilla. La idea de que quizás su valía no estaba intrínsecamente ligada a su apariencia. Le hizo preguntarse, por primera vez de verdad, si había otra forma de vivir, otra manera de percibirse. Luego, hubo un documental. Mientras navegaba por canales de televisión una tarde de soledad, encontró un programa sobre mujeres que desafiaban los estándares de belleza convencionales, mujeres que habían abrazado sus diferencias y las habían transformado en fortalezas. Eran artistas, activistas, modelos que no encajaban en el molde. Sus historias no eran de transformación externa, sino de empoderamiento interno. Elena observó a una de ellas, una mujer con una cicatriz prominente en el rostro, que hablaba con una confianza y una alegría que Elena no recordaba haber sentido jamás. Las palabras de esa mujer resonaron profundamente en ella. Mi cicatriz no me define, es parte de mi historia,
pero no es toda mi historia. La verdadera belleza reside en cómo te sientes contigo misma, en la luz que irradias desde adentro. Estas experiencias externas se encontraron con un creciente descontento interno. Elena se dio cuenta de que todos sus esfuerzos por cambiar su apariencia habían sido infructuosos, y peor aún, la habían sumergido aún más en la miseria. Se dio cuenta de que la persecución de un ideal de belleza externo era un juego sin fin, una carrera de ratas en la que nunca se sentiría victoriosa. Había intentado ser alguien que no era, y eso solo la había vaciado. Fue entonces cuando llegó la pregunta crucial, la que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si dejara de luchar contra mí misma? ¿Qué pasaría si por un solo día aceptara mi cuerpo, mi cara, tal como son? La pregunta no vino con una respuesta inmediata, sino con una sensación de alivio, una ligera apertura en la densa niebla de su desesperación. Fue un pensamiento aterrador, porque significaba renunciar a la esperanza de ser bonita, según los estándares que la habían atormentado. Pero también era un pensamiento liberador, porque significaba dejar de luchar contra una parte esencial de sí misma. Esa pequeña chispa, ese rayo de esperanza, se encendió lentamente. No fue un interruptor que se activó de golpe, sino un proceso gradual de reevaluación. Elena empezó a observar a las personas a su alrededor, no con los ojos del juicio, sino con una curiosidad renovada. Se dio cuenta de que las personas más felices que conocía no eran necesariamente las más perfectas físicamente, sino aquellas que parecían cómodas en su propia piel, que irradiaban una autenticidad contagiosa. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó con una conversación inesperada y sencilla con una de sus profesoras, una mujer mayor y sabia, que siempre la había tratado con una amabilidad discreta. Un día, después de clase, la profesora se acercó a Elena y le dijo, sin rodeos: «Elena, tienes una mente brillante y un espíritu noble. No dejes que la trivialidad del mundo empañe tu luz interior. Lo que realmente importa es quién eres por dentro». No era un sermón, no era una lección forzada. Eran palabras sinceras, dichas con una mirada de genuina preocupación y aprecio. Esas palabras resonaron en el vacío que había creado su autodesprecio. La luz interior. Esa idea se quedó con ella. ¿Y si la belleza no era algo que se veía, sino algo que se sentía y se proyectaba? ¿Y si en lugar de intentar cambiar su exterior, debía empezar a cultivar su interior? Esa conversación, junto con las semillas plantadas por los libros y los documentales, cristalizó en una pequeña pero firme decisión. Elena iba a cambiar el enfoque de su batalla. Ya no lucharía contra su apariencia, sino a favor de su propia valía. Iba a buscar la luz interior que la profesora había mencionado. Iba a emprender el viaje más importante de su vida, el viaje hacia la autoaceptación. Este fue el verdadero comienzo, el punto de partida de su transformación, no hacia una belleza impuesta, sino hacia una belleza real y profunda. Con esa pequeña semilla de esperanza y la decisión de cambiar el enfoque, Elena se embarcó en el viaje interior, un camino que resultó ser mucho más arduo y complejo de lo que jamás hubiera imaginado. Este no era un viaje hacia un destino físico, sino hacia el redescubrimiento de sí misma, hacia la construcción de una relación más sana y compasiva con su propio ser. La primera fase de este viaje fue confrontar a su crítico interno, esa voz implacable que se había arraigado en su mente, repitiendo sin cesar los mensajes de fealdad e insuficiencia
que había absorbido del exterior. Para Elena, el primer paso fue la escritura. Compró un cuaderno simple y comenzó a volcar en él todos sus pensamientos, sus miedos, sus frustraciones, sus tristezas. Al principio era un torrente de dolor y rabia. Escribía sobre las burlas, sobre la soledad, sobre el odio que sentía por su propio cuerpo. Pero a medida que seguía escribiendo, día tras día, semana tras semana, empezó a notar un patrón. Se dio cuenta de que muchas de las cosas que se decía a sí misma eran simplemente repeticiones de lo que otros le habían dicho. Eran ecos de voces ajenas, no su propia verdad. Este reconocimiento fue una revelación. La burla no era intrínseca a ella, era una imposición externa que ella había internalizado. El diario se convirtió en un espacio seguro para explorar el origen de su dolor. Empezó a diferenciar entre la crítica constructiva, si es que alguna vez la había, y la pura malevolencia. Empezó a cuestionar la validez de los estándares de belleza que la habían atormentado. ¿Quién los había establecido? ¿Por qué eran tan restrictivos? ¿Por qué la belleza de una persona tenía que significar la fealdad de otra? Estas preguntas, que antes la habrían sumido en una espiral de desesperación, ahora se sentían como herramientas de liberación. La segunda fase implicó la búsqueda activa de conocimiento y herramientas para su bienestar mental y emocional. Elena no se quedó solo con la introspección. Empezó a leer vorazmente libros de autoayuda, psicología positiva, mindfulness y filosofía estoica. Se sumergió en textos que hablaban sobre la autoestima, la resiliencia, la compasión hacia uno mismo. Descubrió conceptos como la autocompasión, la idea de tratarse a uno mismo con la misma amabilidad y comprensión que se le ofrecería a un buen amigo. Esta fue una idea revolucionaria para ella, que durante tanto tiempo se había tratado con una dureza implacable. Aprendió sobre la meditación y el mindfulness, prácticas que le enseñaron a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, a reconocerlos como pasajeros en su mente, no como la totalidad de su ser. Las primeras sesiones de meditación eran difíciles. Su mente estaba llena de ruido y autocrítica. Pero con persistencia, Elena empezó a experimentar pequeños momentos de calma, de desapego de sus pensamientos negativos. Descubrió que podía crear un espacio entre ella y sus pensamientos, un espacio donde podía elegir no creer cada palabra que su crítico interno le decía. Consideró la terapia y aunque al principio sintió resistencia por el estigma asociado, finalmente dio el paso. Encontrar a una terapeuta que resonara con ella fue fundamental. Las sesiones de terapia le ofrecieron un espejo diferente, un espacio donde podía explorar sus heridas más profundas, sanar traumas pasados y desarrollar estrategias para reconstruir su autoestima. La terapeuta la ayudó a desmantelar las creencias limitantes que había construido a lo largo de los años, a reescribir su propia narrativa. Le enseñó técnicas de reestructuración cognitiva, ayudándola a desafiar los pensamientos negativos automáticos y a reemplazarlos por otros más realistas y compasivos. La tercera fase de su viaje interior se centró en pequeños pero significativos actos de autocuidado. Estos actos no estaban motivados por el deseo de cambiar su apariencia para los demás, sino por el deseo de nutrir su propio cuerpo y mente. Empezó a hacer ejercicio, no para perder peso o para encajar en un ideal, sino para sentir la fuerza de su cuerpo, para liberar el estrés
y para experimentar la alegría del movimiento. Descubrió que le encantaba caminar por la naturaleza, sentir el sol en su piel, el viento en su cabello. Estos paseos se convirtieron en momentos sagrados de conexión consigo misma. También empezó a experimentar con su estilo personal, pero desde una perspectiva diferente. Ya no se trataba de esconderse o de intentar imitar a los demás. Se trataba de descubrir qué colores y qué texturas la hacían sentir bien, qué ropa le permitía expresarse auténticamente. Se dio cuenta de que la moda podía ser una forma de arte personal, no una herramienta de opresión. Comenzó a cuidar su piel y su cabello con productos que la hacían sentir mimada, no para corregir imperfecciones, sino para honrar el templo de su cuerpo. Estos pequeños actos de autocuidado no transformaron su apariencia de la noche a la mañana, pero sí transformaron su relación con su cuerpo. Empezó a verlo no como una fuente de vergüenza, sino como un vehículo que la llevaba a través de la vida, capaz de experimentar sensaciones, de moverse, de crear. La gratitud comenzó a reemplazar el resentimiento. Además, Elena buscó nuevas aficiones, actividades que la absorbieran y le dieran un sentido de propósito y alegría. Se unió a un club de lectura, tomó clases de arte, empezó a aprender un nuevo idioma. Estas actividades no solo le brindaron nuevas habilidades, sino que también la conectaron con personas que compartían sus intereses, personas que veían más allá de su aspecto físico y valoraban su mente, su humor, su espíritu. El camino fue lento, lleno de altibajos. Hubo días en los que el crítico interno volvía con toda su fuerza, días en los que se sentía desanimada y tentada a volver a sus viejos patrones de autodesprecio. Pero cada vez recordaba las herramientas que había adquirido, las lecciones aprendidas y la pequeña chispa de esperanza que había encendido su viaje. Se permitía sentir el dolor, pero no se quedaba anclada en él. Se recordaba a sí misma que el progreso no es lineal y que la autocompasión era clave. Este viaje interior, este arduo trabajo de desaprender años de condicionamiento negativo y de reconstruir su propia valía, fue el cimiento sobre el cual se construiría su futura transformación, la base de su eventual ascenso como un ícono de belleza real. Fue un proceso de alquimia personal, donde el dolor se transmutaba lentamente en sabiduría, la vergüenza en fortaleza y la inseguridad en una inquebrantable confianza en sí misma. Con el fortalecimiento de su mundo interior, Elena sintió una renovada, aunque aún frágil, disposición a reengancharse con el mundo exterior. Sin embargo, el miedo al juicio ajeno persistía, un fantasma de sus años de tormento que se cernía sobre cada interacción potencial. El simple acto de salir de casa, de caminar por la calle, de entrar en una tienda, se sentía como una prueba. Cada mirada, cada murmullo percibido podía desencadenar una oleada de ansiedad. Pero esta vez, Elena estaba armada con nuevas herramientas y una determinación más profunda. El primer paso fue muy gradual. Empezó con pequeños desafíos, exponiéndose a situaciones sociales de forma controlada. Primero, paseos más largos por el parque, observando a la gente, pero sin la necesidad de interactuar. Luego, ir a una cafetería a leer,
permitiéndose ser vista en un espacio público sin la expectativa de conversación. Cada pequeña victoria, cada vez que lograba superar la ansiedad y no huir, reforzaba su nueva creencia en sí misma. Uno de los mayores desafíos era la interacción directa. Había aprendido en terapia que la evitación solo reforzaba el miedo, así que con el corazón latiéndole con fuerza, empezó a forzarse a hacer pequeñas interacciones. Pedir el café, preguntar una dirección, saludar a un vecino. Descubrió algo sorprendente. La mayoría de las personas no estaban prestando atención a sus defectos. Estaban ocupadas con sus propias vidas o respondían con una amabilidad neutral. Este descubrimiento fue liberador. La mayoría de las veces, la crítica más feroz venía de su propia mente, no del exterior. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos en los que se encontró con miradas curiosas, con algún comentario inoportuno o con la frialdad de la indiferencia. Pero la diferencia crucial era que ahora tenía las herramientas para procesar esas experiencias. En lugar de internalizar la crítica y permitir que definiera su valor, Elena aprendió a reconocerla como una manifestación de la ignorancia o la inseguridad del otro. Podía observar el comentario, sentir la punzada de dolor, pero luego soltarlo. No era su verdad. Su terapeuta le había enseñado la importancia de establecer límites emocionales, de proteger su energía de la negatividad externa. Un momento significativo en este proceso fue cuando se encontró con antiguos acosadores. No fue un enfrentamiento dramático, sino un encuentro casual en la calle. Al principio, su corazón se aceleró. El viejo miedo la atenazó. Pero luego se obligó a sí misma a mirarlos, a verlos no como los monstruos de su pasado, sino como personas adultas, con sus propias vidas y quizás sus propias inseguridades. Se dio cuenta de que la intensidad de la emoción ya no era la misma. No sentía el mismo terror, ni la misma vergüenza. Una extraña sensación de desapego la invadió. Ellos la miraron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, pero ella ya no era la misma niña vulnerable. Había una nueva fuerza en su postura, una calma en su mirada. Simplemente asintió levemente y siguió su camino, sin detenerse, sin permitir que ese encuentro la arrastrara de nuevo al pasado. Fue una victoria silenciosa, pero monumental. La búsqueda de una comunidad de apoyo fue otro pilar fundamental. Elena entendió que no podía transitar este camino sola. Se unió a grupos en línea dedicados a la autoaceptación y la imagen corporal positiva. Compartió sus experiencias, leyó las de otros y se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Encontró resonancia en las palabras de personas que habían pasado por experiencias similares y que ahora se dedicaban a construir una cultura de inclusión y respeto. Estas comunidades le brindaron un espacio seguro para expresarse sin miedo al juicio, para recibir validación y para ofrecerla a otros. También cultivó nuevas amistades, personas que la apreciaban por su inteligencia, su humor, su amabilidad, su profundidad. Ya no buscaba la aprobación de los populares, sino la conexión genuina con almas afines. Estas amistades se convirtieron en un espejo positivo, reflejando su verdadero valor y ayudándola a ver la belleza que irradiaba desde su interior. Sus nuevos amigos la animaban a compartir sus ideas, a expresar sus opiniones, a ser ella misma sin reservas. Con ellos se sentía segura para explorar nuevas facetas de su personalidad, para reír a carcajadas sin preocuparse por cómo se veía su boca o su nariz. El gradual re-engagement con el mundo no fue solo una cuestión de superar el miedo,
sino de aprender a establecer límites saludables y de elegir conscientemente con quién y cómo interactuar. Elena aprendió a decir no a las invitaciones que la hacían sentir incómoda, a alejarse de las conversaciones que la hacían sentir menospreciada. Comprendió que su energía era valiosa y que tenía el derecho de protegerla. Este periodo de desafiar las miradas externas fue crucial. Le permitió a Elena probar la solidez de su nueva fortaleza interior en el crisol de la interacción social. Aprendió que el mundo no era tan hostil como lo había pintado su mente herida y que incluso cuando se encontraba con la hostilidad, tenía los recursos internos para no ser derrumbada por ella. Estaba construyendo no solo una nueva relación consigo misma, sino también una nueva forma de relacionarse con el mundo, una forma basada en el respeto propio y la autenticidad, sentando las bases para su eventual transformación en un faro de belleza real. La transformación más profunda de Elena no fue la de su apariencia, sino la de su comprensión de la belleza misma. Este fue el punto culminante de su viaje, donde todo lo aprendido en su arduo camino interior se cristalizó en una filosofía de vida que la convertiría en un ícono. La etapa de transformación holística no se trataba de cambiar quién era, sino de abrazar plenamente la persona que siempre había estado destinada a ser, liberada de las cadenas de la validación externa. El primer y más fundamental aspecto de esta transformación fue la redefinición de la belleza. Para Elena, la belleza ya no era una lista de atributos físicos preestablecidos por la sociedad. Piel perfecta, figura esbelta, nariz pequeña, ojos grandes y simétricos. Había comprendido que esa era una definición empobrecedora y excluyente, diseñada para hacer sentir a la mayoría de las personas inadecuadas. En cambio, su nueva definición de belleza era holística, expansiva e inclusiva. La belleza para ella se manifestaba en la bondad de un corazón, en la fuerza de un espíritu, en la resiliencia ante la adversidad, en la autenticidad de expresarse sin miedo, en la luz que una persona irradiaba desde su interior. La belleza era la compasión, la inteligencia, el humor, la creatividad, la pasión. Era la historia que cada rostro contaba, las huellas de la vida grabadas en el cuerpo, la singularidad que hacía a cada individuo irrepetible. Esta nueva perspectiva le permitió reconciliarse con su propia imagen. Ya no se miraba al espejo buscando defectos, sino buscando la historia de su vida, las huellas de las lágrimas derramadas, pero también la chispa de la alegría recuperada, la determinación en sus ojos, la sabiduría adquirida a través del dolor. Sus rasgos, que antes eran fuente de vergüenza, ahora eran simplemente suyos, parte de la arquitectura única de su ser. Su nariz no era grande, era su nariz. Su complexión no era robusta, era su complexión. Y en esa aceptación radical encontró una paz que nunca antes había conocido. El empoderamiento fue la siguiente fase natural. Al liberarse de la tiranía de la mirada ajena, Elena recuperó su poder personal. Dejó de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en la autora de su propia narrativa. Entendió que tenía una voz, una experiencia y una perspectiva valiosas que podían resonar con otros. Este empoderamiento no fue solo personal, fue un llamado a la acción. Quería que otras personas se sintieran tan liberadas como ella.
El poder de la narración se convirtió en su herramienta más potente. Al principio, comenzó compartiendo su historia en los grupos de apoyo en línea a los que se había unido. Las respuestas fueron abrumadoras. Cientos de personas se identificaron con su dolor, con su lucha, con su esperanza. Sus palabras resonaron en aquellos que también se habían sentido invisibles o inadecuados. Este feedback positivo la animó a ir más allá. Empezó a escribir un blog personal donde detallaba su viaje, sus aprendizajes, sus reflexiones sobre la belleza y la autoestima. Su blog, escrito con una honestidad brutal y una vulnerabilidad conmovedora, rápidamente ganó seguidores. La gente estaba sedienta de una narrativa que se alejara de la superficialidad y que hablara de la belleza desde un lugar de autenticidad y profundidad. Fue a través de este blog que Elena comenzó a transformarse en una defensora, una voz para aquellos que no tenían la fuerza o la plataforma para hablar. Su mensaje era claro. La belleza no es un ideal inalcanzable, sino una expresión de quién eres. No se trata de encajar, sino de sobresalir en tu singularidad. Empezó a recibir invitaciones para hablar en pequeñas conferencias locales, en escuelas, en foros comunitarios. Al principio, el miedo escénico era paralizante. Recordaba las risas y los murmullos de su infancia. Pero cada vez que se subía a un escenario, cada vez que miraba a los ojos de la audiencia y veía el reconocimiento y la esperanza en sus rostros, el miedo retrocedía. Su vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza, su historia en un puente que conectaba corazones. El estatus de icono de belleza real no fue algo que Elena buscara activamente, sino que fue una consecuencia orgánica de su autenticidad y su mensaje. A medida que su plataforma crecía, los medios de comunicación comenzaron a interesarse en su historia. No era la típica historia de transformación, donde una persona se somete a cirugías o dietas para encajar. Era la historia de alguien que se había negado a encajar, que había redefinido la batalla y que había ganado al aceptarse a sí misma. Fue entrevistada en programas de televisión, en revistas, en podcasts. Se convirtió en la cara de movimientos de positividad corporal y autoaceptación. Las marcas que realmente buscaban promover la diversidad y la inclusión se acercaron a ella, no para que cambiara su imagen, sino para que fuera la suya propia, para que representara la belleza en todas sus formas. Elena fue muy selectiva, solo colaborando con aquellas organizaciones y marcas que compartían genuinamente sus valores y su visión de la belleza. Lo más impactante de su iconicidad fue que no se basó en un cambio físico, sino en un cambio de paradigma. La gente no la admiraba porque se había vuelto guapa según los estándares convencionales. La admiraban porque era valiente, porque era real, porque era un recordatorio viviente de que la belleza va mucho más allá de la superficie. Su mensaje resonó con millones de personas que se sentían invisibles, que luchaban contra sus propias inseguridades, que estaban cansadas de los ideales inalcanzables. Elena no solo hablaba de la belleza real, la encarnaba. Su presencia era magnética, su sonrisa genuina, su mirada profunda y compasiva. Había encontrado la luz interior que su profesora había mencionado, y esa luz brillaba con una intensidad que eclipsaba cualquier imperfección percibida. Había transformado sus cicatrices emocionales no en fuentes de vergüenza, sino en insignias de su resiliencia, en el mapa de su viaje. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de que la verdadera belleza reside en la aceptación incondicional de uno mismo, en la capacidad de amar y ser amado por quien realmente eres, y en la valentía de compartir esa verdad con el mundo. Su historia no era solo la de una joven que superó la burla, era la de una visionaria que estaba reescribiendo el guión de lo que significa ser hermosa. El legado de Elena no es un monumento estático,
sino una fuerza viva y en constante expansión. Su historia, que comenzó en la intimidad de su dolor, ha trascendido las barreras personales para convertirse en un fenómeno global, un motor de cambio en la conversación sobre la belleza y la autoestima. La proyección de su mensaje no se detiene, se ramifica y profundiza, tocando vidas en cada rincón del planeta. El impacto de su historia es incalculable. Miles, si no millones, de personas han encontrado consuelo, inspiración y una renovada esperanza a través de sus palabras y su ejemplo. Jóvenes que se sentían al borde de la desesperación por su aspecto, han encontrado en Elena un modelo a seguir, una prueba viviente de que la aceptación es posible y que la valía no reside en la aprobación externa. Sus padres le han escrito cartas de agradecimiento. Sus seguidores le comparten sus propias historias de superación. Ha recibido mensajes de terapeutas, educadores y activistas que utilizan su historia como una herramienta poderosa para promover la salud mental y la positividad corporal. El trabajo de Elena está lejos de terminar. Se ha convertido en una oradora internacional, invitada a foros, conferencias y cumbres en todo el mundo para compartir su perspectiva sobre la belleza, la resiliencia y el empoderamiento. Sus charlas no son meras exposiciones, son experiencias transformadoras, cargadas de emoción, autenticidad y una profunda sabiduría. Ha publicado varios libros, bestsellers, que profundizan en los temas de la autoaceptación, el manejo de la crítica y la construcción de una autoimagen positiva. Estos libros se han convertido en manuales para la vida de muchas personas, guías prácticas para navegar por el complejo mundo de la autoestima en la era digital. Su presencia en las redes sociales es un testimonio de su compromiso continuo. No utiliza las plataformas para mostrar una vida perfecta o para buscar validación, sino como un espacio para el diálogo, la educación y el apoyo mutuo. Comparte reflexiones diarias, responde preguntas, organiza sesiones en vivo donde la comunidad puede interactuar directamente con ella. Su enfoque es siempre el de la vulnerabilidad y la empatía, creando un ambiente seguro donde la gente puede ser ella misma. En sus canales se ven imágenes de ella al natural, mostrando sus imperfecciones con orgullo, desafiando activamente los filtros y los ideales inalcanzables que dominan el espacio digital. Pero la faceta más importante de su legado es la fundación que ha creado, una organización dedicada a proporcionar recursos, talleres y programas de mentoría para jóvenes que luchan con problemas de imagen corporal y autoestima. La fundación trabaja en escuelas, comunidades y en línea, ofreciendo apoyo psicológico, educación sobre los medios y herramientas prácticas para construir una relación sana con uno mismo. A través de esta fundación, Elena está invirtiendo directamente en las futuras generaciones, asegurándose de que el ciclo de la burla y la inseguridad se rompa y que los jóvenes crezcan con una comprensión más amplia y compasiva de lo que significa ser hermoso. Es crucial entender que, incluso para un icono como Elena, el viaje de la autoaceptación es continuo. No es un destino final al que se llega y se permanece sin esfuerzo. Hay días buenos y días no tan buenos. Hay momentos de duda, momentos en los que el viejo crítico interno intenta susurrar. Pero la diferencia es que ahora Elena tiene las herramientas para reconocer esos pensamientos, para desafiarlos y para elegir conscientemente su propia verdad. Ha aprendido que la autocompasión es una práctica diaria, un músculo que debe ejercitarse constantemente. Su mensaje para el mundo hoy es más relevante que nunca. En un mundo obsesionado con la perfección superficial, con la validación externa y con los filtros digitales que distorsionan la realidad,
Elena nos recuerda la importancia vital de la autenticidad. Nos insta a mirar más allá de la piel, a buscar la belleza en la singularidad, en la historia de cada persona, en la forma en que amamos, reímos, lloramos y nos levantamos una y otra vez. Ella nos dice que nuestra valía no está en lo que otros piensan de nosotros, sino en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Nos anima a ser nuestros propios defensores, a reescribir nuestras narrativas, a abrazar nuestras imperfecciones como parte integral de nuestra belleza única. Nos recuerda que cada cicatriz, visible o invisible, cuenta una historia de supervivencia y resiliencia, y que esas historias son en sí mismas hermosas. Elena, la joven que fue burlada por su aspecto, no se convirtió en un ícono porque cambió para encajar, sino porque se negó a hacerlo. Se convirtió en un faro porque encontró la fuerza para ser ella misma, para amar su propia piel y para usar su voz para iluminar el camino de otros. Su legado es un recordatorio eterno de que la belleza más profunda y duradera no se encuentra en la perfección efímera, sino en la inquebrantable fuerza del espíritu humano que se atreve a ser real. Y en esa realidad, en esa autenticidad, encontramos la verdadera esencia de lo que significa ser hermoso. Su historia es un eco poderoso que resuena en los corazones de quienes la escuchan, un testamento de la capacidad humana para transformar el dolor en propósito, la burla en brillo y la vulnerabilidad en una fuente inagotable de fortaleza. Elena es un recordatorio viviente de que la belleza no es un ideal inalcanzable dictado por las modas, sino una expresión de la luz que cada uno lleva dentro. Una luz que, una vez encendida, tiene el poder de iluminar no solo su propio camino, sino también el de quienes la rodean. Su vida es un poema de resiliencia, un himno a la autoaceptación y una promesa de que, no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer esperando para revelar la verdadera belleza que yace en cada uno de nosotros. Su voz, resonando con la experiencia de haber transitado el abismo de la autocrítica y la burla, se ha convertido en una de las más influyentes en el movimiento de la belleza real. No es la voz de una gurú de la estética, sino la de una filósofa de la existencia, una guerrera de la autoaceptación. Ella no impone un nuevo canon de belleza, sino que lo desmantela por completo, invitándonos a construir uno propio, íntimo y profundamente personal. A través de sus conferencias magistrales que llenan auditorios en las principales ciudades del mundo, Elena teje una narrativa que es a la vez personal y universal. Habla de la soledad en medio de la multitud, del miedo a ser juzgado, de la constante presión social por encajar en moldes preestablecidos. Pero también habla de la liberación que se siente al soltar esas cadenas, de la alegría que se experimenta al descubrir la propia valía, no a través de los ojos de los demás, sino a través de la sabiduría interior. Sus talleres prácticos, a menudo dirigidos a jóvenes y adolescentes, son espacios de profunda transformación. En ellos, Elena utiliza ejercicios de escritura, meditación guiada y dinámicas grupales para ayudar a los participantes a identificar sus propios críticos internos, a desafiar los mitos de la belleza impuesta y a empezar a cultivar una relación de amor y respeto con su propio cuerpo. Estos talleres no buscan una solución rápida, promueven un cambio sostenible, una reeducación emocional que permite a los participantes desarrollar herramientas de resiliencia para toda la vida. Los testimonios de quienes han participado en estos programas son conmovedores. Historias de jóvenes que han dejado de autolesionarse, que han encontrado la valentía para hablar sobre sus problemas,
que han empezado a verse a sí mismos con nuevos ojos, ojos de compasión y aprecio. La fundación de Elena ha crecido exponencialmente, atrayendo a voluntarios y profesionales de la salud mental de todo el mundo. Han desarrollado programas educativos que se implementan en escuelas primarias y secundarias, enseñando a los niños desde temprana edad sobre la diversidad de la belleza, la importancia de la empatía y el impacto destructivo del acoso. Están creando una nueva generación que, esperamos, crecerá con una mentalidad más inclusiva y menos superficial. Una generación que celebre las diferencias en lugar de estigmatizarlas. Los recursos de la Fundación incluyen líneas de ayuda, foros de apoyo en línea y becas para terapia para aquellos que no pueden permitírsela. Elena entiende que el acceso a la ayuda profesional es un privilegio y está comprometida a democratizarlo lo más posible. En sus libros, Elena va más allá de su historia personal para explorar las raíces culturales y psicológicas de la inseguridad corporal. Analiza cómo los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales perpetúan ideales de belleza inalcanzables y ofrece estrategias para navegar por este paisaje digital de manera saludable. Habla de la importancia de la alfabetización mediática, de aprender a deconstruir los mensajes que nos bombardean diariamente y a cuestionar las narrativas que nos venden sobre lo que significa ser perfecto. Sus obras son una mezcla de memorias, autoayuda y crítica social, ofreciendo una perspectiva multifacética sobre un problema que afecta a millones. A pesar de su reconocimiento mundial y de su apretada agenda, Elena sigue siendo una persona profundamente arraigada en sus valores. Mantiene una vida personal equilibrada, rodeada de amigos y familiares que la apoyan y la mantienen anclada. Sabe que la autenticidad es clave y se esfuerza por vivir de acuerdo con los principios que predica. Es consciente de que su imagen pública conlleva una responsabilidad y se toma esa responsabilidad muy en serio. Rechaza constantemente ofertas lucrativas de marcas que no se alinean con su ética, demostrando que su compromiso con la belleza real es más importante que cualquier ganancia financiera. La evolución de Elena como persona es tan inspiradora como su impacto en el mundo. Ha aprendido a perdonar, no solo a quienes la hirieron, sino también a sí misma por el tiempo que pasó odiando su propia imagen. Ha cultivado una profunda gratitud por su viaje, reconociendo que, aunque doloroso, fue el camino que la llevó a su propósito actual. Su risa es ahora genuina y sin reservas. Sus ojos brillan con una sabiduría y una paz que solo pueden venir de haber atravesado la oscuridad y encontrado la luz. Su mensaje final, el que resuena con mayor fuerza en cada una de sus apariciones, es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos invita a iniciar nuestro propio viaje de autoaceptación, a desafiar los estándares impuestos y a celebrar la singularidad que nos hace únicos. Nos dice que no necesitamos la validación de nadie más para ser dignos de amor y felicidad. Que la belleza no es un concurso, sino una expresión. Que la verdadera revolución no comienza en las pasarelas, sino en el corazón de cada persona que se atreve a mirarse al espejo y decir: soy suficiente. Soy hermoso, hermosa, tal como soy. Elena nos ha mostrado que el camino hacia la belleza real no es fácil, pero es inmensamente gratificante. Es un camino que requiere valentía, introspección y una inquebrantable fe en uno mismo. Nos ha demostrado que las cicatrices, lejos de ser marcas de vergüenza, pueden transformarse en insignias de honor, en símbolos de supervivencia y en recordatorios de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Su vida es un testimonio viviente de que la burla puede ser el catalizador de una transformación profunda y que la vulnerabilidad, cuando se abraza con coraje, puede convertirse en la fuente de un poder inmenso.
Ella no solo es un icono, es una maestra, una guía, una amiga para todos aquellos que buscan la luz en su propio viaje hacia la autoaceptación. Y su legado perdurará, inspirando a generaciones a redefinir la belleza, a abrazar su autenticidad y a vivir con una plenitud que solo se encuentra al amar incondicionalmente a la persona que se mira en el espejo. Su impacto va más allá de las estadísticas y los números de seguidores. Se mide en los cambios sutiles pero profundos que ocurren en la vida de las personas. En la joven que un día se atreve a vestirse con lo que le gusta, a pesar de las miradas. En el adolescente que encuentra la fuerza para defenderse del acoso. En el adulto que, después de años de lucha, empieza a ver su cuerpo con compasión. Elena ha sembrado semillas de amor propio en un terreno fértil de corazones heridos, y esas semillas están floreciendo, creando un jardín de diversidad y aceptación. En cada uno de sus discursos, Elena siempre enfatiza que su historia no es única. Es un reflejo amplificado de las luchas silenciosas de millones. Por eso, su mensaje es un llamado a la acción colectivo. Nos invita a ser más amables con nosotros mismos y con los demás, a cuestionar los mensajes tóxicos de la sociedad y a construir comunidades donde todos se sientan vistos, valorados y celebrados por quienes son. Ella ha demostrado que la verdadera fuerza no reside en la conformidad, sino en la valentía de ser diferente, en la audacia de brillar con luz propia. Así, la joven que fue burlada por su aspecto se ha transformado en mucho más que un icono de belleza real. Se ha convertido en un símbolo de esperanza, un faro de resiliencia y una voz inquebrantable en la lucha por la autoaceptación. Su viaje es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz interior tiene el poder de guiarnos hacia un futuro de plenitud y autenticidad. Y su legado es una invitación abierta a todos nosotros para embarcarnos en nuestro propio viaje de transformación, para descubrir y celebrar la belleza única que reside en cada ser humano. Si esta historia ha resonado contigo, si has encontrado un eco de tu propia experiencia en el viaje de Elena, te invito a unirte a esta conversación. Deja tus comentarios abajo, comparte tus propias reflexiones y no olvides suscribirte al canal para más historias de superación que buscan inspirar y transformar vidas. Juntos, podemos seguir construyendo un mundo donde la belleza sea, ante todo, real.